Muy bienvenidos sean todos a este repaso de la lección de Escuela Sabática, ya el número 5. Nos volvemos a ver después de unas actividades muy inspiradoras que tuvimos en este campo, en la cual la Arena Monterrey pudo ser testigo de que podemos reunirnos para alabar el nombre de Dios. Les extendemos una cariñosa y saludo a todos los que se unen a esta transmisión vía internet y especialmente una miembro de nuestra clase, Fabi. Sabemos que estás en esta transmisión y esperando que la pronta recuperación te asista y los santos ángeles también estén a tu lado, como a todas las personas que por diversas situaciones no pueden estar y tener el privilegio de estar aquí con nosotros. Quiero decirles, apreciados hermanos, que yo siempre inicio una de las clases de la semana pidiéndole a los muchachos que si tienen una petición, a los muchachos a los que les doy clase en la Facultad de Odontología, les digo, muchachos, ¿tienen una petición de oración para iniciar la semana con oración? Y entonces algunos, estoy hablando de muchachitos de tercer semestre de la carrera de odontología, dicen, sí, doctora, por esto. Y entonces algunos incluso expresan su gratitud, pero me llama mucho la atención que allá en la universidad se utiliza esta palabra. Le digo, sí, yo tengo una especial. Y yo, especial. Y otro, sí, y otra especial. ¿Qué significa? Bueno, con los meses me he dado cuenta que una especial significa una oración con extra fervor, extra fe. Así como cuando pedimos un platillo, un cono especial, aquí los chicos dicen, yo tengo una especial. Así que hermanos, yo creo que todos tenemos una especial, ¿verdad? Una petición especial. Y yo hoy le he pedido al Espíritu Santo que nos asista en este estudio, que sea especial, porque es la palabra de Dios. Y que sea un estudio inspirador. Hermanos, me gustó más este título, Más problemas para el profeta. O la otra era, Más ayes, como de ay, para el profeta. ¿Saben? Quiero iniciar con esta frase. La vida cristiana no es un desfile, es una batalla. ¿Se te ha olvidado a veces, hermanos? Lo voy a repetir. La vida cristiana no es un desfile, es una batalla. ¿Te has sentido a veces en la batalla? Y dices, ¿qué pasó, Señor? Yo soy tu hija, soy tu hijo. Bueno, a un hombre fiel de Dios como lo fue Jeremías, se le olvidó este detalle, que la vida es una batalla y que Dios le había puesto condiciones diciendo, hey, no va a ser fácil tu trabajo, pero lo tienes que hacer. Y él aceptó con amor, con pasión. Por 40 años se destacó como un pregonero de la verdad y la justicia. ¿Hizo bien su trabajo, hermanos? ¿Jeremías? ¿Sí? ¿Y entonces por qué le fue tan mal? Sí, nos han enseñado en las universidades que si tú haces todo bien en la vida, ¿cómo te tiene que ir? Te tiene que ir bien. Y Jeremías hizo todo bien y aparentemente estaba cosechando puros sinsabores. Te tengo esta pregunta y dice así. Esta pregunta dice, ¿te has sentido alguna vez abrumado por tus problemas al punto de que las oscuras nubes de la desesperación te estaban arropando y que incluso el mismo Dios no aparecía por ningún lado? Hermanos, ¿alguien se ha sentido así? Que la desesperación te dice, Dios, ¿y dónde estás? O podemos tener el concepto de Dios, pero distorsionado. Si alguna vez te has sentido así, o alguien cercano a ti se ha sentido así, esta lección es especial para responder esta pregunta
cómo salir de estas situaciones, con un escrito está. Y no vamos a hablar de conceptos vagos, porque ni a ti como a mí me gustan los conceptos vagos. A mí me gustan los conceptos objetivos y precisos, porque son los que valen. Y entonces, hermanos, quiero platicarte una historia. Había una vez una familia que le sucedió una tragedia. La casita donde vivían empezó a quemarse. Por el caos que se desarrolló en esa tragedia, los miembros empezaron a correr y dispersarse. Cuando ya estaba la situación muy crítica, entonces se dieron cuenta que había quedado un niño adentro y todos ya estaban afuera. El niño desesperado gritaba: papá, sáquenme. El padre ya no podía entrar a esa casa, pero le dio una indicación: hijo, yo sí te veo, estaba cerca de una ventana, tírate, tírate. Y entonces el niño le decía: papá, pero es que no te veo. Y el papá decía: pero yo sí te veo. Y les voy a hacer una pregunta, hermanos, ¿qué era más importante? ¿Que el papá lo veía o que el niño no veía? Lo importante era que el papá lo veía. Y el niño tuvo confianza o fe y se tiró. Hermanos, cuando a veces pasan situaciones en tu vida que te abruman y te desesperan y no ves a Dios nítidamente, tú sabes, dice la Biblia, que Dios sí te ve. Allí en el lecho de la cama del enfermo, de la desesperación, de la alacena que no hay nada, de que veo mi cartera y no tengo para pagar y para enfrentar la semana, Dios sí te ve, aunque tú no lo veas. Y a veces en la desesperación podemos emitir palabras, incluso decía la lección, hasta blasfemas, como Jeremías dijo lo siguiente. ¿Cómo se sentía Jeremías? Señor, tú me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte y me venciste. A todas horas soy motivo de risa. Todos se burlan de mí. Díganme si no son palabras hasta retadoras. Tú me engañaste. Yo me dejé engañar. Me timaste. Y me venciste. Como si se sentía apachurrado, ¿verdad? Hermanos, a lo mejor podemos juzgar el caso de Jeremías, pero a lo mejor nosotros en nuestra desesperación hemos dicho más o menos esto: Señor, ¿dónde estás? ¿Qué no eres fiel a tus promesas? Vamos a otra expresión, está en Lamentaciones 3:18. Pensé, ha aparecido mi fortaleza y mi esperanza en Jehová. Es decir, se ha muerto, ha perecido mi fortaleza, se murió mi fortaleza y se murió mi esperanza en Jehová. Hasta aquí, como si un contrato tú le dieras un cortón. Hasta aquí, Señor, ya no juego, a eso no me gusta. Hermano, ¿se sentía derrotado Jeremías al decir estas palabras? Definitivamente que sí. Miren lo que dijo en Jeremías 20, 14 y 18. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. ¿Para qué salí del seno? Para ver trabajo y dolor y pasar mis días en afrenta. ¿Qué maldecía Jeremías, hermanos, aquí? ¿Para qué nací? Señor, te faltó sabiduría. Ahí me hubieras dejado, dice, en el seno en el vientre materno hubiera sido mi mejor sepulcro. ¿Para qué me haces ver trabajos y afrentas? Porque el día del nacimiento de un bebé, dime si no es un acontecimiento de shock, de alegría, de celebración, incluso previo. Pero él decía, no. Incluso ahí viene diciendo que cuando un niño, hombre, varón, nacía dentro del seno de una familia de Israel, era extra gozo, porque dice, y le dijeron a mi padre, es niño, es varón. ¿Por qué? Porque conformaba una alegría especial. Dice, pero es maldito ese día. Hermanos, no sé si ustedes siguieron las noticias del huracán Patricia.
¿verdad? Hubo gran expectación en todos los noticieros. Los vientos, dicen las noticias, fueron de 295 kilómetros por hora hasta los 500 kilómetros por hora. ¿Qué se esperaba, hermanos, de este huracán al tocar pues la zona de Jalisco, Nayarit, Colima, etcétera? ¿Qué se esperaba? Lo peor. Yo vi, como ustedes seguramente, al experto en Conagua, el experto de esta dependencia, dice, es que si llega con esa velocidad, tocará tierra y no va a alcanzar a bajar la categoría. Y además, se espera que con esos vientos, los carros y las casas que no tengan cimiento, vuelen. Si no bajaban la velocidad. Gracias a Dios, no pasó a mayores, más que pérdidas materiales. ¿Creen en el poder de la oración? Sí. Nos recordó nuestra vulnerabilidad. Puedes tener todo, tecnología, puedes tener todo, pero llega un vientecito de estos y te dice, ah, caray, existe algo más poderoso y me tengo que ir a una fuente más poderosa y ver tus ojos hacia el cielo. Mucha gente empezó a orar cuando no estaba acostumbrado a hacerlo. Hermanos, ¿cómo se hacían esos árboles doblados, las construcciones? Y parece ser que en las tragedias y en los huracanes de la vida, el cristiano, incluso el más firme, como lo era Jeremías, se doblaba. ¿Te has sentido así? Que dices, Señor, ¿hacia dónde va mi vida? Mira cómo estoy, ya casi me arranca este huracán, este problema. Y apreciados hermanos, Jeremías llegó al punto de quiebre. Quiero decirte que esta expresión, punto de quiebre, en inglés es breakpoint, viene del latín crepare, que significa crujir, como cuando una rama la vas doblando y va crujiendo, cediendo. Y la noción de quiebre suele estar vinculado, punto de quiebre se le tiene la connotación cuando un negocio ya no tiene recursos, ya no va para más. O cuando hay ruptura entre las relaciones humanas, que hacen incluso que las grandes amistades nunca más, o los matrimonios también, lleguen al punto de quiebre, que ya no hay. ¿Saben que Jeremías llegó personalmente a un punto de quiebre? Porque decir, maldito el día que nací, Señor, hasta aquí la dejo contigo, me engañaste. Yo creo que era un hombre desesperado. Y hermanos, también podemos agarrar esta figura para decir que Jeremías, el libro de Jeremías nos habla del daño en que el vínculo matrimonial entre Israel y su Dios había llegado aparentemente a un punto de quiebre y él estaba denunciando esa situación. Pero en medio de ese punto, yo creo que el más bajo de la experiencia humana, ¿cómo poder salir? Y eso es lo más interesante de este repaso. Si tú conoces a alguien que ha pasado por esta situación, ¿cómo poder salir a flote? Vamos a ver a continuación por qué Jeremías dijo lo que dijo en esa situación. Vamos a Jeremías 22. Y Pasur hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba a la puerta superior de Benjamín, que conduce a la casa del Señor. Hermanos, les voy a hacer una pregunta. ¿Fue injusto la situación por la cual estaba pasando este hombre de Dios o se lo había buscado? ¿Fue justo o injusto? El azote, el cepo, la humillación. Sí, por eso era el reclamo de Jeremías a Dios, porque decía, Señor, todo lo que tú me has dicho que haga, yo lo he hecho. Y mira, azotar, cepo. ¿Saben que los azotes era un castigo
aparte de doloroso, porque se daban hasta 40 latigazos en la espalda desnuda, entonces la persona se le ponía en una plaza pública y se le daba el juicio. Este hombre necesita ser azotado, y van tantos azotes, hasta 40. Entonces, más que el dolor físico, yo creo que era la humillación pública. Todo el mundo decía. Y aparte, se merecía, de acuerdo a Pasur, que era un dirigente de la iglesia corrupto, se merecía el castigo del cepo. ¿Sí sabes lo que es un cepo? Ahí está una clase, hay diferentes clases. Eran un par de maderas que inmovilizaban a la persona. El apóstol Pablo, si recuerdas, fue puesto con otro de sus colaboradores en un cepo. ¿Y qué significan estos dos castigos? Significa una vergüenza pública extrema. Porque cuando la persona salía de ese castigo, el estigma no se le quitaba nunca. Y lo azotaron, y en el cepo. Así por eso, en su humillación, dice: Señor, ¿por qué dejas que se burlen de mí la gente? Si yo solamente he sido fiel, solamente he hecho lo que tú me has dicho que hiciera. Hermanos, ¿cuál puede ser nuestro cepo moderno? Pensemos tantito. Un castigo que dices, me inmoviliza. O una situación que dices, híjole, no sé, porque estoy pasando por esto. Díganme un ejemplo. Una enfermedad es un cepo, ¿sí? Una deuda, la gente lo dice, hasta estás encadenado de esa deuda. O sea, estás inmovilizado. ¿Qué más? Enfermedad, deuda. Las relaciones personales difíciles, que dices, híjole, yo no sé cómo salir de esta situación con esta persona que es mi jefe, o es mi esposo, o es mi esposa, y me siento encadenado. ¿Sí has escuchado esas situaciones? ¿Cómo salir del cepo? Ese es el punto interesante, importante, que nos lleva a este estudio de la lección. Fíjense, hermanos, yo no sé cómo tú te hubieras sentido después de esa humillación pública, después de una noche en el cepo, pero Jeremías, sabemos por su experiencia, que se sentía quebrantado de ánimo, como una rama que cruje. Se había roto algo dentro de ese pobre hombre. Y pensó, además, que su trabajo había sido un fracaso. Les quiero hacer una pregunta. ¿Fue un fracaso su obra? Si Dios te dice, pongan su nombre, vas a hacer este trabajo, tú lo haces fielmente y empiezas a cosechar lo que cosechó Jeremías, burlas, señalamientos, problemas. Y tú dices, ¿por qué, Señor? Y el Señor te dice, el que quiera vivir piadosamente, ¿qué le va a pasar? Padecerá persecución. Y tú te dices, ay, ¿por qué la persecución? Pues ya el Señor me lo había señalado. En el mundo tendréis aflicción. Nos engañó Dios, que vivir una vida recta te va a traer tal vez señalamientos. Las oportunidades de trabajo se cierran. Ve a pedir trabajo, ¿y qué te dice casi todo el mundo? Sábado, sábado, sábado. Para el chico adventista se le cierra su primer trabajo, se cierran las oportunidades. Entonces, ¿nos engañó Dios ante estas situaciones? No, pero ¿qué dice la segunda parte, hermana Norita? En el mundo tenéis aflicción, pero confiad que he vencido al mundo. Confía, da ese paso extra de fe. Las situaciones a veces no se van a poner claritas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo no en un desfile, sino en una batalla. Somos soldados, que somos invitados a ponernos los elementos de los soldados de Dios, de la fe, la coraza, el casco, el cinto, el yelmo y todos esos elementos de Efesios 6. ¿Por qué?
Porque no podemos estar en este mundo de vacaciones, aunque lo quisiéramos a veces. Si yo soy fiel y pongo mi diezmo y vengo a la iglesia, tengo que tener el mejor trabajo, la mejor salud, y a veces esa fórmula no sucede así. ¿Te debe de sorprender? No. Jeremías fue sorprendido porque se le olvidó y empezó a dudar como lo dudó Job también cuando le pasaron peores cosas que a Jeremías. Porque en un día perder a todos sus hijos, yo creo que es lo más difícil que un hombre puede experimentar, ¿verdad? ¿Cuántos hijos? 7. 10 hijos, perdón. 10 hijos se mueren en un solo evento. Es para enloquecer. Pero hermanos, en medio de ese punto más bajo, allí llega un mensaje del cual nos vamos a agarrar todos. Y si algo se nos olvida del libro de Jeremías, que no se te olvide cómo salió este hombre de Dios de su punto más bajo. ¿Qué te hace a ti salir adelante? ¿Qué te ha funcionado? Promesas. Apropiarte de las promesas. ¿Qué más? La fe. Fortalecer tu fe. ¿Qué te hace salir a ti adelante? Esos cantos que dicen, después de la tormenta, viene la calma. Sí, es difícil ese trago, ¿verdad? Dice la hermana White que Jeremías, como fiel siervo de Dios, tomó la copa de la tribulación y la tristeza. O sea, su recompensa no fue muy halagüeña. Hermanos, pero miren el secreto, y de aquí nos pescamos, Jeremías 29. Pero su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente prendido en mis huesos. ¿De dónde se pesca uno cuando está así, quebrado? ¿De dónde? Hay una figura. El Espíritu Santo. Del fuego. Y el fuego en la Biblia es un símbolo de la presencia de Dios. ¿Sí recuerdas las manifestaciones de fuego? ¿Saben que los antiguos batallaban mucho para prender un fuego y por eso procuraban que siempre en la casa estuviera algo prendido? O sea, no le echaban agua porque se batallaba, no había cerillos ni encendedores, no había gas, así como lo conocemos. Entonces el fuego era siempre indispensable y siempre fue un símbolo de la presencia de Dios. Tenía dos funciones. Si tú agarras todas las figuras en las cuales está el fuego presente, tiene dos funciones: fuego consumidor, que devoraba, o fuego purificador, que salía el material limpio, sin impurezas. ¿Cuál fuego prefieres tú? Ninguno, Señor, ninguno. No, el fuego es la presencia de Dios en tu vida. Pero ¿cuál prefieres? ¿Que te consuma o que te purifique? Yo que me purifique, ¿verdad que sí? Que me caliente como los israelitas. Esa columna de fuego era lo más agradable, porque está en el desierto, es frío intenso, pero ya sabían que se iba a convertir esa nube en la columna de fuego calientito. Pero esa misma columna de fuego, en algunas ocasiones, para los impenitentes, devoró a los rebeldes, los consumió. Parte del campamento, tú lees esos episodios y vas a ver. Hermanos, el fuego que hay en una persona, el fuego interno que hay en una persona, es esa presencia que le debemos de pedir a Dios. Y cuando una persona está llena de Dios, va a hacer esto, va a hacer tres cosas: va a orar, va a ejercer la fe y va a predicar la palabra. Miren esta frase, aquí dice lo siguiente: cuando no estamos comprometidos con la misión, nos convertimos en monumentos, no en un movimiento.
¿Qué somos, hermanos? ¿Una iglesia establecida o más bien un movimiento? Somos un movimiento. El último movimiento que tiene la labor pesada, aparentemente imposible, pero con la ayuda de Dios sabemos que le tenemos que decir al mundo que Jesús viene muy pronto. Entonces no somos monumentos, somos movimiento. Y cuando nosotros nos movemos, a pesar de que no tengo dinero, que perdí el trabajo, que estoy enfermo, que me estoy divorciando, ponle la etiqueta más dura que traes a cuestas. Yo me voy a mover. ¿Por qué? Porque tengo una misión. Y algo que entendió Jeremías es que ese fuego decía, aunque la estoy pasando muy mal, Señor, tengo que moverme y tengo que hacer la labor que tú me has dado. Entonces, hermanos, cuando hay movimientos en nuestra vida cristiana, como el sábado pasado, que aquí se cerró, nos fuimos a la arena, hay gente que se enoja, dice, no, debe haber iglesias cada sábado. ¿Y por qué nos movemos? ¿Por qué nos movemos? Porque somos un movimiento, no somos monumentos. Aquí muy bonito y todo como siempre. Tenemos que movernos. Yo creo que las tragedias de la vida, como este huracán, nos enseñan a decir, hey, el tiempo es muy corto. Y va a llegar un momento que no va a haber iglesias. Dice así la profecía. Ahorita disfruta. Yo voy a disfrutar este sábado. Disfruta porque no sabes cuántos más vas a disfrutar. Porque nos tendremos que mover. Jesús viene pronto y así está establecido. Hermanos, los consejos que valen la pena tienen 3 características. Que sean confiables, veraces y objetivos. Yo les he preguntado en anteriores lecciones que para ustedes el texto bíblico, ¿cómo se les hace? ¿Si teórico o práctico? Y ya han expresado sus opiniones. Pero ¿la Biblia contiene mensajes confiables? Sí. ¿Veraces? Sí. Y aquí la pregunta difícil, ¿objetivos? Objetivo es preciso. Si yo te digo, bueno, para salir de una crisis tienes que orar, ejercer la fe y predicar la palabra. Para algunos nos puede decir algo etéreo, así como que sí, orar está bien, ejercer la fe está bien. Bueno, predicar la palabra es más preciso. Pero hermanos, orar cómo y cuánto. Yo soy de muchos números, porque así es mi área, ¿sí? Las matemáticas, las fórmulas químicas me indican que debo saber cuánto sustrato para ver cuánto producto. Y yo siempre busco en la Biblia, a ver, Señor, orar, pero ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que yo tengo que hacer? Veamos este caso bíblico. Les invito a abrir su Biblia en Marcos 14, 32 en adelante. Alguien que nos guíe en la lectura, por favor. Entonces fueron al lugar que se llama Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Les dijo, mi alma está abrumada de tristeza hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad. ¿Qué crisis estaba cocinando en la vida de Jesús y sus discípulos? ¿Qué crisis venía? La muerte de Jesús, la aprehensión, el juicio injusto al cual fue sometido. Y cuando viene una crisis, ¿qué tienes que hacer? Dijo Jesús. Hey, vamos a prepararnos, muchachos. Hay que velar y orar. Bueno, pero Jesús no fue aquí con sus enseñanzas que nos dejó en la Biblia, un maestro que no tenía estas 3 características que yo siempre busco en un libro y en las enseñanzas bíblicas. Confianza, veracidad y objetividad. Sí, velad. Pero ¿cuánto, Señor? ¿Cómo le hago para salir de una crisis? ¿Cuál es la fórmula exacta? A mí dime números. No sé si ustedes son de ese pensamiento. A mí dime cuánto, cuándo, cómo, así. Miren, esta historia tiene la respuesta. Veamos lo que siguió en este relato.
Entonces volvió y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Exacto. Entonces, ahí está la respuesta de Jesús. Si tú estás en una crisis y no le dedicas ni una hora en oración, ¿cómo vas a salir? Ahí está un número. Satisfechos, hermanos analíticos. Esto es para los analíticos, que sé que hay algunos como yo. ¿Satisfecho? Sí, una hora. Estoy en una crisis. Me pasó lo peor que no pensé que me podía pasar. ¿Y ya oraste? Sí, ya oré. ¿Una hora? No. Con timer. ¿Una hora? No. Yo creo que no la llegué. Una hora. Pues entonces, ¿qué esperas? Una hora mínimo. Para Jesús era el mínimo básico. ¿Qué pasa en una hora de oración? ¿Sabes qué va a pasar? Que el objetivo por el cual te inspiró a orar empieza a abrirse y ves otras necesidades porque ya pediste por eso y dices, pero también tengo que pedir por mi familia y por la iglesia y por el pastor y Señor, no nada más es mi asunto material, también es el espiritual y empiezas a abrirte y empiezas a calmarte y empiezas a oír la voz de Dios que te abren los textos bíblicos. Y tu perspectiva de oración, te lo prometo, porque así Jesús lo puso en su palabra, con confianza, veracidad y objetividad, va a cambiar. Si no le dedicas una hora mínimo, no vas a salir de esa crisis. ¿Es receta mágica? No, es palabra de Dios, de Jesús. Pruébalo, con timer. Y tu mente va a empezar a voltear por todos lados. Pero se va a ver una perspectiva y vas a decir, Señor, sí es cierto, no había orado como tú oras. Porque la experiencia de Jesús en la oración era lo más maravilloso espectáculo que vieron los discípulos, al punto que se les antojó y dijo, Señor, enséñanos a estar así, a esa confianza con el Padre Celestial. Y tus problemas van a tomar una perspectiva chiquititita y vas a ver lo grande que es tu Dios. Sus manos, que las ves lejanas, ahora las vas a ver grandes, tocando tu vida y puntos de tu vida que ni siquiera te habías imaginado que existen. Prueba una hora de oración. ¿Qué me la tengo que pasar ahí todo el tiempo? No, puedes leer un pasaje, hacer una oración, cantar y así te la vas llevando. Y vas a hacer una costumbre, que era la costumbre de Jesús, que incluso pasaba, ¿hasta cuánto, hermanos? Mínimo era una hora, pero una noche entera. ¿Se le hacía pesado? No. Era la mayor experiencia, la más maravillosa. Hermanos, que este consejo objetivo, veraz y confiable de la vida de Jesús nos ayude a salir adelante. Quiero llevarles, por favor, a Jeremías 6:16. No lo tenemos aquí en pantalla, pero búscalo en tu Biblia, Jeremías 6:16. Si hay un profeta de Dios que tiene relación o referencias al libro de Deuteronomio, fue Jeremías. ¿Por qué su mensaje levantó tanta ámpula en la clase religiosa? ¿Por qué la gente lo odiaba al punto de azotarlo, ponerlo en el cepo, en una noria, como lo veremos más adelante? ¿Qué mensaje es el que daba Jeremías? Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Exacto. Dice, preguntan, deténganse en el camino y pregunten por las sendas antiguas. Él se refería específicamente a lo contenido para nosotros en el libro de Deuteronomio.
Ese es el mensaje que levantó Ámpula. Pero quiero decirte algo. ¿Qué mensaje tiene Deuteronomio que no les gustó a esta comunidad rebelde? ¿Sabes cuál es el mensaje? El de reavivamiento y reforma. Porque claramente ese libro te presenta, ¿te portas bien? ¿Eres obediente? Mira, ¿cómo te va a ir? ¿Te portas mal? ¿Insistes en tus malos caminos? Mira cómo te va. Ese era el mensaje principal y neurálgico de Deuteronomio, que no les cayó nada bien. ¿Por qué? Porque se veían al espejo como eran, corruptos, sucios, injustos. Hermanos, necesitamos un reavivamiento y una reforma urgentemente, tú y yo. Y es por eso tenemos que detenernos en las sendas antiguas. Hermanos, una figura hermosa que tenemos es el árbol llamado cedro. El cedro es majestuoso, es la figura más hermosa y apropiada para describir la vida cristiana. El cedro es el árbol que florece en todos los ecosistemas. Tú lo encuentras en el trópico como en el bosque. Y representa fuerza, firmeza, vigor, perdurabilidad. Y quiero decirte que un cedro es símbolo de la vida cristiana, de todo aquel que está escondida su vida con Cristo en Dios, como lo dijo el apóstol Pablo. Y miren lo que dice Salmo 92, 12. Salmo 92, 12. Si alguien lo tiene, lo lee. El justo florecerá como la palma o palmera, pero va a crecer como cedro en el Líbano. Significa, hermanos, que aunque vengan vientos como los del huracán, vientos en las cuales tú dices, ya, llegué al punto de quiebre, ya no puedo más, Señor, ya me estoy doblegando, mira, estoy en un cepo, no aguanto más dolor. Tú puedes tener tu vida como un cedro, firme, con fuerza, con vigor, con tanta fuerza que puedes hacer la misión. Algo que me gustaría compartir con ustedes y de lo cual no quiero que se les olvide, es algo que desgraciadamente al profeta Jeremías se le olvidó en un punto de su vida, es que las limitaciones humanas no son las limitaciones de tu Dios. Cuando tú ves tus recursos dices, no puedo, Señor, salir. Pues no, no puedes. Por eso el brazo todopoderoso de Dios se extiende cada día y a veces lo dejas con la mano extendida. Qué feo es cuando a veces dejamos con la mano extendida a alguien, ¿verdad? Es una grosería. Y a veces eso le hacemos a nuestro Dios. Las limitaciones humanas no son las limitaciones de Dios. Y te comparto lo que el mismo Jeremías dijo en Lamentaciones 3:22. Por la bondad de Jehová es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. ¿Cuándo se le acaba a Dios la misericordia? Nunca. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Sí? Señor, ¿vas a tener una provisión de bendición para mí este día? Sí. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Que Dios te bendiga y que te ayuden estos consejos de la vida de Jeremías y de nuestro Salvador Jesús. Feliz semana.